Radio.com, la vitrina del talento latino. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Eco Radio, otra forma de hacer radio. Ey, Eco Radio con K. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mundo entero hace eco en Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Viene además con las personas que se registren a este festival presencial, viene un invitado secreto, especial, y viene un bonus que no se los vamos a anunciar aún. Es un bonus especial, solo para estas 80 personas que se van a registrar en este festival presencial. Recibirán un regalo. Y sabemos que habrá muchas personas que probablemente se queden por fuera. Entonces te invitamos a que garantices tu cupo esta semana. 31 hombres, 31 mujeres y 9 parejas, para que seas una de las personas, una de las 80 personas que estará con nosotros en esta playa privada, en Pozos Colorados, disfrutando de este momento único y absolutamente divino, para expandir nuestra conciencia, nuestra libertad y para reconectarnos con nuestra confianza. Regístrate ya, garantiza tu cupo y salta con absoluta confianza en lo que vamos a estarte ofreciendo durante esos días. 4 días, 3 noches de Dakini Tantra Fest en Pozos Colorados, Santa Marta. Garantiza ya que estás ahí con nosotros. Muchos besos, nos vemos muy pronto y mucho amor para ti desde ya, viviendo esta experiencia. Gracias infinitas por confiar en nosotros. Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés, el profe de los tatuajes, y esto es Noches de Dakini. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Sanmuki. Sanmuki es conocido por ser un facilitador de Dakini. Yo lo conozco porque he sido su estudiante en el programa que tomo del entrenamiento tántrico para parejas, que ha sido bien interesante. Pues bueno, ahí es que te he conocido. Sanmuki ha estado interesado por la espiritualidad desde muy, muy pequeño. A los 16 años de edad empezó a facilitar convivencias y retiros espirituales para colegios. Luego obtiene el título de psicólogo de la Universidad de los Andes y realizó estudios en psicología transpersonal y una maestría en terapia familiar sistémica del KCC Foundation de Londres. En 2008 inicia la práctica del Tantra en The School of Awakening, en donde además profundiza en la meditación. Simultáneamente, inicia su entrenamiento en masaje holístico en el Bristol College of Massage and Bodywork, profundizando luego en las técnicas de masaje integrativo en Erisage. Desde entonces ha continuado su formación en múltiples técnicas de masaje, meditación y tantra alrededor del mundo, como rebalancing, masaje de activación de chakras, masaje Thai, masaje tántrico y de Yoni, masaje de tejido profundo y meditaciones de Osho, entre otros. Su práctica se ha enfocado en la sanación a través del masaje y la energía sexual. En 2018, cofunda Awakening Man Alliance, AMA, una comunidad enfocada en el trabajo con hombres y generar conciencia en temas de propósito, sexualidad, abundancia y hermandad. Actualmente se desempeña como terapeuta, coach personalizado y facilita mediaciones y talleres en diferentes lugares del mundo. Sanmuki, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Andrés, no, de verdad, un placer y un honor ser invitado, estar por acá de nuevo en este espacio. Y pues qué rico compartir contigo, de verdad es una experiencia bastante agradable que me tiene bastante emocionado. Tenía muchas ganas desde hace rato de compartir contigo desde este lugar. Como dices, nos hemos visto en otros espacios completamente diferentes, pero pues me parece fabuloso tener esta oportunidad de compartir contigo desde acá. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, yo les cuento que yo como estudiante de Sanmuki he podido experimentar eso que él sabe con respecto a masajes. Digamos que en sus clases son
para mí son como características porque hay mucha práctica y esa práctica es, digamos, como de trabajo con el cuerpo y sobre el cuerpo, no solamente, digamos, como de conexión con la otra persona, que en este caso, pues, digamos, es mi pareja, sino además como de mucho toque, es decir, hay masajes y esos masajes, eh, digamos que te permiten como, no solamente son de orden como terapéutico, porque sanan muchas cosas y creo que ese es uno de los objetivos de tu práctica, como lo mencionábamos Ujú. ahorita, como en tu bio corta, eh, sino también es como ese efecto terapéutico a la vez que en plena conexión con la sexualidad sagrada desde el Tantra. Entonces también hay un componente allí como no solamente erótico, sino de orden, digamos, como del desarrollo espiritual. Entonces, Ujú. dale, dale. Sí, no, que así es, que claro, que fíjate que todo está, en esencia, todo está conectado, ¿no? Como que sí hay un montón de elementos ahí a través del contacto que pueden generar, accionar procesos de sanación muy profunda. Y aquí quiero hacer una distinción y es en lo que es una terapia de, de una actividad con un efecto terapéutico. Entonces ahí es súper lindo lo que tú compartes, por ejemplo, con tu pareja, es eso. Puede que no le estés haciendo terapia a tu pareja, obviamente, pero sí tiene un efecto de sanación. O sea, es como inevitable, ¿me entiendes? Esa contención ya genera como, uff, una sensación de conexión, una sensación de confianza, de apertura, de, de pronto de soltar o empezar a reprogramar ideas que tengas con respecto a, qué sé yo, a los hombres, a la confianza, a la desconfianza. Entonces ahí eso tiene un efecto terapéutico, a eso voy, ¿no? Es como cuando hablas con tus amigos tomándote una cerveza de tus Ujú. problemas. Entonces ahí es como que pueda que no sea terapia, pero esas conversaciones pueden llegar a tener un efecto terapéutico, ¿no? Un Sí, efecto de sanación. Entonces por ahí va el comentario. sí, y es además como lo que me ha parecido como súper potente de tu presencia como profe y como facilitador, y es que como que a uno le permite ser como una especie de instrumento, ¿sí? Para el otro, como que se ofrece al otro para ayudarlo a sanar algo a través de el toque físico, es como de trabajar sobre el cuerpo. Ujú. Claro, mira que ahí hay un ejercicio súper lindo que es además muy tántrico, pero que también yo aprendí cuando estudiaba psicología y era este tema de, pueda que yo esté jugando a ser el terapeuta acá, ese sea mi rol, ¿no? Y la otra persona sea el paciente, igual que en una pareja, por ejemplo, pueda que uno sea el que esté generando la contención del proceso y el otro sea quien está soltándose y entregándose al proceso, pero finalmente siempre es recíproco, siempre es de dos vías. Bueno, en el momento en el que tú crees que tú estás ayudando al otro, solamente ayudando al otro, Ujú. ahí ya te perdiste porque ahí entró el ego completamente a trabajar en vez de algo más grande, ¿me entiendes? Ahí es donde se activa como esta idea de, uy, yo soy el que te va a sanar, o como pareja, por ejemplo, si estoy escuchando a mi pareja, diciendo, uy, yo soy el que está ayudando a mi pareja a resolver esto, entonces ahí es cuando se activa como el ego y se rayan los procesos, como que no fluyen de la manera más armoniosa. Entonces siempre es un ejercicio de los dos, ¿no? El que está hablando, el poder compartir, el poder expresarse y el que está escuchando también poder generar esa presencia de, oye, gracias por permitirme hacer este ejercicio de Ujú. práctica de mi presencia y de mi escucha activa, por ejemplo. Entonces siempre es un juego ahí de dos vías súper lindo. Súper. Bueno, ese Sanmuki hoy día, o sea, o por lo menos la versión que yo conozco de Sanmuki es esa, la de un profe que nos enseña eh, básicamente a trabajar con el cuerpo, ¿sí? Y hacer un instrumento, pero también, digamos, como a vincularse en ese proceso como de doble vía de sanación a través de unas prácticas del cuerpo, que son, en últimas, masajes, ¿cierto? De Ujú. distinto tipo. Listo. Yo quiero es preguntarte a ti por, por tu historia, por cómo llegas, digamos, como a este que eres hoy. Entonces, bueno, te cuento, te contextualizo y contextualizo también a las personas que nos están escuchando, que estamos transmitiendo, por cierto, desde Eco Radio y desde las plataformas de Dakini, la fanpage en Facebook y también el canal de YouTube.
de Daquín. Entonces, bienvenidos a las personas que nos están escuchando. Hoy van a suceder cosas bien interesantes, entonces porfa estén ahí pendientes. Entonces, la idea de tener estos programas tiene que ver con que queremos preguntarnos qué es vivir auténticamente. Y eso de vivir auténticamente, hay distintas maneras de responderlo, dependiendo, digamos, del caso y dependiendo también como de los invitados que hemos tenido acá. Em, y tiene que ver fundamentalmente con modos de vida. O sea, si hay una vida auténtica, significa que, pues, estamos trazando un límite con lo que entendemos que no es una vida auténtica o que son como otros modos de vida y que de repente podemos identificar, por ejemplo, muy presentes en la cultura dominante. Ujú. Entiéndase por lo que se entienda. Entonces, nos interesa preguntarnos por el asunto de la vida auténtica, porque esto tiene también conexión con el Tantra, entendido, digamos, como una forma de vida que resulta también de un trabajo sobre sí y un trabajo espiritual. ¿Mm? Ah, ok, a Entonces, ver, entonces el sí. asunto, el asunto va a que lo que yo quiero saber es cómo es que ha sido esa historia de vida tuya y cómo se han dado, en tu caso, estas, em, digamos, estos aprendizajes, ¿sí? Sobre ti mismo, sobre la espiritualidad, sobre el tantra, sobre, en últimas, cómo decides responder a esa pregunta de cómo es vivir auténticamente. O sea, cómo es vivir auténticamente para Sanmuki, para nosotros significa además preguntarte, pues, cómo es tu vida en relación con el tantra. Pero para que lleguemos allá, yo quiero preguntarte es, ¿cómo era tu vida antes de? O sea, si tú nos cuentas que desde muy chiquito has sentido como esta inclinación por desarrollarte espiritualmente, eh, quiero poder como entender mejor qué significa eso en la práctica. Bueno, bueno, a ver, yo te cuento. Para mí, o sea, esto es súper amplio, este comentario es como súper amplio, porque obviamente estamos hablando de muchos elementos. Cuando tú me preguntas a mí cómo era mi vida antes, pues no siento que hubiera una gran diferencia, como tú bien acabas de mencionar, Andrés, desde que yo era muy chiquito, o sea, yo a los 15 años sentí como cierta vocación incluso a ser cura, sacerdote católico. Era como mi llamado. Yo decía, wow, yo quiero como ponerme al servicio de Dios, trabajar con la gente, acompañarla en procesos, como muy, sí, como muy, muy pastor de ovejas, era como mi fantasía en ese momento, ¿no? Después sucede algo mágico y es que tengo un contacto más cercano con la Iglesia Católica y al mismo tiempo pierdo la virginidad. Entonces es como que, uy, no, después de perder la virginidad, fue como que yo no quiero perderme de esto en la vida, esto está demasiado bueno. Entonces desisto de ser cura definitivamente. Y fíjate que, como lo decías, desde esa época yo ya venía como con esta inclinación por este desarrollo espiritual, como por un trabajo, siempre me llamó la atención como la meditación. Mi sueño cuando yo tenía como 10 años era vivir en una montaña como un ermitaño. Era, ay, qué rico irme a vivir como en una montaña solo y solamente estar ahí respirando todo el día. Esos eran mis anhelos cuando yo era chiquito. Pero chiquito como de 10 12 años. Entonces fíjate que yo siento que no cambia, esa parte esencial no ha cambiado de alguna manera. Lo que sí sucede es que hay muchas más herramientas que se van incorporando. Y el Tantra como tal viene a mi vida en un momento en el que genera como una reconciliación, no, una conciliación más bien. Eso fue lo que realmente representó para mí el Tantra. Yo siento que desde que yo era muy joven, 16 18 años, yo tenía experiencias de una sexualidad sagrada muy lindas y muy intensas. Entonces para mí como que era como que, wow, qué delicia toda esta experiencia, ¿no? Todo era demasiado físico. En ese momento no había mucho de mente, por así decirlo, como que para mí era como que, wow, qué delicia, esto está fabuloso, quiero repetirlo, quiero vivirlo otra vez. Entonces eran esas experiencias de, sí, como de experiencias orgásmicas particulares, por así decirlo, ¿no? Como no tan normales. Entonces para mí era como, wow, fabuloso. Y resulta que siempre está como el tema de
De hecho, desde mis 18 años me desconecté muchísimo de la religión católica. Yo seguí facilitando convivencias y retiros espirituales católicos como hasta los, no sé, como hasta los 19, 20 años tal vez, pero ya sin la intención obviamente de hacer cura ni nada, simplemente como que era mi trabajo. Pero entonces empiezo como a alejarme muchísimo de la religión, a conectarme muchísimo más con la sexualidad, entro a estudiar psicología, entro a mucho más, tengo acceso como a más material de la mente, ¿ves? Fíjate que en la academia está toda esta información, veía mucho de psicología, mucho de filosofía también, estudiaba mucha filosofía, y también estaba todo este proceso estuve muy atraído hacia el psicoanálisis, durante 2 años en mi carrera, en el pregrado estudié psicoanálisis, que era para mí fascinante, y fíjate que ahí entra, por ejemplo, lo de la vida auténtica, acá es donde lo quiero conectar, porque mira que desde el psicoanálisis se habla mucho de lo que es el ego y lo que es la persona y la personalidad, entendiendo la persona y el origen de la palabra persona como máscara. Ese es el origen de la palabra genuino, era como una máscara que se utilizaba en el teatro griego. Y de ahí surge la palabra personalidad. Entonces fíjate que todo termina siendo como la estructura que tú creas para presentarte ante el mundo. Entonces cuando hablamos de autenticidad, y aquí lo voy revolviendo todo, pero ya ahorita hilamos más finito. Entonces, pero fíjate que acá entonces el tema es que terminamos en unas experiencias que están muy proyectadas al contexto. Y siempre nos desarrollamos de esa manera. Eh, lo que te digo de la persona y de la máscara está conectado también con, digamos, como con los contextos, y esto ya tiene que ver más con psicología sistémica de las relaciones, y es cómo tú no te comportas igual cuando estás hablando con tus hijos o con tus sobrinitos de 10 años que cuando estás hablando con tus papás o cuando estás hablando con tu pareja o cuando estás hablando con tus amigos. Entonces fíjate que el lenguaje incluso que tú utilizas es completamente diferente en cada una de esas situaciones y no quiere decir que esté siendo falso, ¿m? O que está siendo postizo o, ¿no? O sea, fíjate que todas son expresiones de ti, lo que pasa es que son como ajustadas a ciertos contextos. Sin embargo, y aquí vuelvo al cuento, sin embargo, hay un elemento esencial en todo esto. Y esa parte de la esencia es la que yo siento que se va nutriendo, tiene una conciencia diferente, va ampliando su conciencia de sí mismo, pero no es que cambie mucho. Entonces, como te decía Andrés, cuando yo descubro el Tantra, para mí fue más wow, pues qué delicia empezar a, primero conectar como con una comunidad que está en una vibración eh, cercana a la mía, por así decirlo, ¿no? Como, uy, hay más gente o sea, yo no soy el único loco, ni somos solamente los 3 gatos que conozco, no, como que hay un montón de gente ahí, hay toda una comunidad, toda una escuela, o sea, mucha gente que está conectada con el tema del Tantra. Entonces, desde allí para mí es como, uy, qué rico poder vivir y experimentar todo esto de una manera más abierta, más libre y más consciente, que es lo que te digo, es como el elemento que se va agregando y que va realmente como generando como un upgrade, como una mejora, digamos. Y es como la conciencia, ¿sabes? Para mí antes era como muy, muy básico. O sea, yo vivía la experiencia, era wow, qué rico, qué delicia la experiencia. Claro, la experiencia ha cambiado un poco, no muchísimo ha cambiado un poco, pero la conciencia de la experiencia es lo que sí ha cambiado fundamentalmente. ¿Ves? Y eso es lo que para mí genera como este despertar un poco, el entender las cosas desde otro lugar mucho más profundo. Es como si tú solamente has ido al cine todo el tiempo y estás viendo la película y vas a la película y te fascina, ¿no? Como que te conectas con el personaje, con la historia, es como, wow, qué espectáculo. Imagínate que un día te permitieran ir al set de grabación. ¿M? Entonces cuando ves la película es, wow, genial cómo quedó esto y wow, entiendo todo lo que hay detrás además. ¿No? Entonces más o menos como que ese es el plus para mí del Tantra de alguna manera. Listo, súper bueno. Yo voy a empezar como estableciendo como algunos puntos claves de la conversación. Lo primero es que en tu historia, según lo que yo escucho, y también por ese lado creo que es que me quiero meter, ¿sí? Vamos a hablar aquí de sexo, ¿sí? Porque esa fue, digamos, como tu entrada al asunto, ¿sí? Claro, este programa es también para hablar de sexualidad. Entonces vamos a tomarlo para eso. Em, Bien, creo que lo primero que yo quisiera como preguntarte en relación a eso que tú estás contando y también digamos como para que las personas que nos están viendo y escuchando
puedan también empezar a participar porque los canales están abiertos. En el chat de la página en Facebook, ahí pueden ustedes hacer preguntas y también el chat del canal de YouTube en Dakini, a través de ahí también pueden hacer comentarios y pueden hacer preguntas. Entonces, lo primero que yo quisiera charlar contigo es sobre por qué el sexo tiene como este papel importante, no solamente, digamos que como para el desarrollo como personal desde muchas teorías, por ejemplo, de la psicología, sino también cómo es que el sexo ocupa un lugar tan importante y tan central en el desarrollo espiritual desde esta perspectiva. O sea, digamos que tenemos en el escenario el hecho de que tú tomaste una distancia importante del catolicismo, eh, justamente porque pues el sexo es visto de una manera completamente distinta. Tan así que cuando tú perdiste tu virginidad, pues decidiste que ya no te interesaba ordenarte, ya no te interesaba ser como ser cura, te interesaba más bien el sexo porque venga que sí es para eso, porque eso está muy rico. Entonces lo que yo quiero preguntarte es cómo es que eso se combina con lo otro. Es decir, creo que mi pregunta va en últimas dirigida a que nos cuentes cuál es esa diferencia entre el sexo ordinario y el sexo sagrado. Bueno, ahora te cuento, Andrés, fíjate que, claro, cuando yo conecto con o sea, con mi experiencia de mi sexualidad, esto sucede, como te digo, como a los 16 años, para mí resulta fascinante, fascinante, y ahí como que se fue perfilando un poco, o evidenciando más bien, evidenciando es la palabra, toda esta como, digamos, como actitud, no sé si sería la palabra correcta, actitud, pero como actitud como hedonista, como muy de los sentidos que yo experimento. ¿M? Ahora, esto me lo vinieron a confirmar después con lecturas de carta astral, del horóscopo, del tarot, de todas estas cosas, ¿no? Como que me las confirman. Pero claro, yo en ese momento sí evidencio que para mí todo lo que es el placer desde el cuerpo es fundamental. ¿M? O sea, yo desde muy pequeño tengo unos gustos y unos placeres como supremamente sensoriales. A mí no me interesaba, por ejemplo, estudiar mucho. O sea, para mí el estudio era como que, uy, pues sí, chévere. O sea, chévere terminar mi carrera y mi maestría y todo esto, fabuloso. Pero como que, no, si puedo hacerlo de otra manera, lo hubiera hecho de otra manera. ¿No? Como que para mí el estudio, lo académico no era algo que me motivara tanto. Con todo y que, nada, me iba muy bien, me quedé en la universidad y todo. Pero fíjate que ahí viene el cuento de la experiencia sensorial. O sea, para mí, claro, el hacer el amor, el comer, el apreciar un vino, ¿sí me entiendes? Para mí es como que, uff, o sea, de verdad son experiencias como orgásmicas, desde la piel, un masaje, que me hagan masaje, que me acaricien, era como que, ¡ah! Qué delicia. Entonces era como estar un poco en este espacio todo el tiempo. Fíjate que cuando hablamos de cómo se conecta el sexo con la espiritualidad, todo el tiempo, y esto fue algo que yo vine a entender con la práctica del Tantra, porque antes estaba lo que tú dices, el prejuicio de la religión y de todo el condicionamiento que tenemos, ¿no? Como que para mí era una delicia todo el cuerpo, por eso me desconecto un poco de la religión católica, me desconecto de allí, porque pues sí me sentía como censurado, como que no era tan chévere estar en ese espacio, disfrutar de esto tan rico con el tema de como de, uy, pero mi energía, pero Dios, pero toda esta información que había adicional. Ujú. Entonces para mí empieza a ser como un reconocer esa experiencia. Y luego con el Tantra lo que pasa es que hay un clic y es poder empezar a integrar las dos cosas. O sea, resulta que después del Tantra es que yo entiendo y aprendo que Dios ya habita en mí. ¿M? Entonces, la experiencia que yo estoy teniendo desde mi cuerpo es una experiencia que tiene el potencial de conectarme directamente con Dios. Entonces, para mí eso es lo que hace como clic y lo que marca un hito con mi vida. Es como entender en esa primera aproximación al Tantra que yo viví, eh, que es posible ampliar todo esto, ¿no? Como que, uff, o sea, con esto, a través del sexo, yo podría llegar a conectarme con Dios. Es como que, wow. ¿Mm? Entonces eso se convierte como en una nueva primera comunión. Y de hecho tengo una experiencia
una experiencia a los 6 meses después de mi primer retiro de Tantra, ¿m? Que fue más o menos esto, o sea, ¿verdad? Fue la primera vez en que yo sentí a Dios a través de una experiencia sensorial. ¿M? Entonces, no fue haciendo el amor, pero sí fue en todo un ejercicio, en todo un ritual que de hecho fue para un cumpleaños mío. Me hicieron como este regalo de comida, de vino, como un ritual. Fue un ritual, de hecho, fue con una compañera con la que practicábamos tantra en ese momento, en Inglaterra. Y ella viene con toda esta ceremonia de luces, de velas, de olores, de sabores, o sea, trajo como todo un manjar, como todo un banquete para los dos. Súper tántrico, súper hedonista. Y en este momento, yo tengo experiencias de conexión con algo mucho más allá de mi ser. Entonces, sí, entonces eso para mí fue como que, wow, como que ya lo había escuchado en esta primera experiencia 6 meses antes, y hago todo este trabajo, me meto de cabeza en el Tantra a meditar y a explorar, y luego 6 meses después tengo esta experiencia que me lo reafirma, ¿no? Es como, uff, sí se puede conocer y sentir a Dios y tener una experiencia a través del placer sensorial. Hey. Bien. A ver, yo voy a ir como haciendo conexiones con lo que escucho y entiendo que como para dónde puede ir la conversación. Eh, entonces, estando tú chiqui, empiezas, digamos, como con esta curiosidad por ambas cosas. O sea, por un lado, la espiritualidad, y por eso, Ujú, digamos, tu primera afiliación como al catolicismo y el coqueteo como por allí, pero por otro ujú, lado, la sexualidad. Entonces, esa relación se rompe, pues, por la sencilla razón de que básicamente los placeres sensuales son algo que se condena muy duramente, digamos, como en las grandes religiones. ¿M? ujú. Digámoslo así. Entonces, claro, sentir y pasarla rico como que no es tan bien visto y que digamos, una persona a una corta edad empiece a dar como claras señales de ser tan gocetas en la vida, pues es una cosa problemática, ¿o no? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo viviste tú eso? Uy, pues fíjate que, eh, bueno, aquí hay un juego interesante que es muy social porque, claro, porque por una parte está como la experiencia personal, y por otra parte está todo el condicionamiento social externo. Entonces, fíjate que, eh, claro, como que yo primero tuve como una exploración con mi primera novia del colegio, como muy, o sea, muy tímida de su parte, de la mía no, de la mía era todo lo contrario, como que, uy, o sea, como que esto está demasiado rico y probemos esto y probemos esto y probemos esto. Y ella tenía más esta sensación de, no, así no me gusta, uy, no, así no me parece, no, era como muy, no, hagamos el misionero y con la luz apagada y ya, ¿no? Era como, entonces pues obviamente para mí era como, no, yo necesito explorar esto mucho más, o sea, yo necesito pararme de cabeza, ¿no? Era como mi pulsión. Ujú, Entonces fíjate que, y de hecho, esto como que es un juicio muy, muy común que todavía escucho en personas de nuestra edad. ujú. No, mentira, no de la tuya, tú eres como 10 años menor que yo. Pero sí es como esta historia de uno no debería ser demasiado sexual, ¿no? Y peor aún si eres mujer. Entonces Ujú. como que esos son como los discursos que hay, pero incluso en esa época, y yo siendo hombre también igual lo escuchaba, ¿no? Era como que, era como que por una parte era como el no deberías ser tan sexual, y además está el elemento de tus pares de género, además, que te promueven, oiga, no, que nota que usted sea tan sexual. No lo decían así, obviamente, ¿no? Pero, pero como que el comentario sí era como que nota que chévere, muy bien. ¿M? Era como el Buena, apoyo de, uy, pelado. sí, como que, uy, buena, uy, se levantó a tal vieja, uy. Sí, entonces era como que más ese juego ahí, pero lo que te digo era como una disociación rara, porque por un lado es como que, uy, muy bien, qué chévere, qué bacano que usted sea así,
el putas, muy bien. Y por otro lado está como la parte de, uy, pero uno no debería ser así, pero es que uno tiene que ser más formal, más recatado. Si va a tener una relación de pareja, entonces, ¿cómo va a manejar eso? ¿Sí me entiendes? Como que era un montón de información ahí como mezclada. Entonces es un poco raro y hoy en día todavía lo veo en muchas personas con las que trabajo, por ejemplo. El tema del el cuestionamiento personal respecto a la actividad sexual o al nivel de actividad sexual que viven, ¿no? Entonces, wow, ¿será que esto es muy poquito o será que esto es demasiado? Entonces ahí es donde entran temas de normalidad que para mí son muy interesantes. Pero bueno, ese es como otro tema con respecto a la normalización del ser yo, ¿no? De cómo yo me acepto, así me guste hacer el amor 3 veces al día o 3 veces al año. ¿Mm? Y cómo es la experiencia genuina de mi sexualidad, pero desde dónde surge esto. Eso es lo que es, creo yo, importante. ¿Mm? Sí, yo quería preguntarte justamente sobre esto porque digamos que me imagino que para ti de repente supuso como entrar en ciertas crisis, es decir, ciertos deseos que empiezan, digamos, como a emerger, o ciertas como pulsiones que uno empieza como a sentir también en el cuerpo, empiezan a entrar en contradicción con esos condicionamientos sociales, con esas, digamos, como reglas de socialización que se nos imponen desde muy temprano en la vida. eh, y que en últimas es como imposible frenar. O sea, tú las puedes reprimir, tú las puedes reconducir, pero no puedes sencillamente eliminarlas. Y aún así, aun cuando las reprimas, terminan saliendo de alguna manera u otra. Ujú. Entonces, digamos que es una fuerza pues como inevitable y creo que pues el Tantra, ya hablaremos de eso, pues es una manera como de aprender a controlar y a conducir, creo que esa es la palabra, como conducir esa energía. Em, pero entonces digamos que a lo que yo quisiera ir antes de caer en todo esto, es esa, bueno, cómo, qué conflictos supone pues en tu vida, como tener este como enfrentamiento de como esas pulsiones, esos deseos, esas ganas de experimentar, eso como que se siente tan bien en el cuerpo versus esas, digamos, como normativas o esos como condicionamientos sociales que impiden, digamos, como una expresión libre de eso que uno quiere experimentar. ¿M? Y por otro lado, quiero que esto se junte me gustaría como que nos ayudaras a establecer una diferencia como clara en términos de qué es lo que significa para nosotros una sexualidad sagrada versus otro tipo de sexo, que digamos lo primero en lo que yo puedo pensar cuando tú nos cuentas que eres chiqui y estás experimentando es, pues, ok, listo, dado que en el colegio no se habla de esto, en la iglesia pues menos se habla de esto, probablemente uno de los canales de acceso para esta pedagogía del sexo pues haya sido la pornografía. ¿M? Ujú. Pero ¿por qué? Y por eso quiero que hagamos esa diferencia, porque justamente es un modelo con el cual hay que romper de distintas maneras. O sea, por ejemplo, escuelas del feminismo tienen unas posiciones como muy claras y certeras respecto a este asunto. El Tantra comparte, estoy seguro, muchas de esas, pero también tiene una perspectiva muy clara al respecto. Bueno, bien, Andrés, que lo primero, afortunadamente, y ahí sí, así como dicen las reinas de belleza, me siento bendecido y afortunado porque yo no tuve esos conflictos. Yo a mis 18 años conozco mi primer amor. Durante 5 años tenemos toda una exploración tántrica, una relación abierta, eh, no había conflicto. Ella, de hecho, en este momento también es profesora de sexualidad sagrada y dicta talleres también por el mundo. Entonces, como que desde muy chiquitos conectamos y fue fabuloso. O sea, fueron 5 años de luna de miel extrema. ¿Mm? Entonces, ahí tuve la posibilidad de explorar todo lo que, todo lo que se me ocurrió, la verdad. ¿Mm? O se nos ocurrió, pues porque éramos los dos, obviamente, ¿no? Pero entonces era, probemos esto, hagamos esto, intentemos esto, parémonos de cabeza y nos paramos de cabeza. Entonces fue fabulosa esa exploración. Y para mí fue incluso como mucho más, ¿cómo te digo? Fue una reafirmación de toda esta conexión de mi cuerpo y de mi ser con el placer desde lo experiencial, ¿no? Entonces para mí fue lo que te digo, de mis 18 hasta mis 23 años más o menos,
tengo toda esta exploración fabulosa y extraordinaria de mi sexualidad desde un lugar de confianza, de apertura, sin censura. Lo único es que obviamente lo manteníamos muy entre nosotros, ¿no? Ese era como parte del tema para que funcionara. ¿Mm? No era algo que estuviéramos pues compartiendo con todo el mundo, además también por nuestra edad, ¿no? Como que a los 17 años, o sea, yo tenía 18 y ya tenía 16, no era como, ay, contémosle a todo el mundo las experiencias sexuales que estamos teniendo, ni cómo, ni en dónde, ni por qué, ni todo. Entonces como que no tenía mucho sentido, entonces lo mantuvimos muy hermético durante 5 años, fue fabulosa esa exploración. Eh, y bueno, sí, de verdad, me siento súper afortunado y de verdad muy bendecido de haber podido tener esta experiencia y no haber tenido que pasar por la represión, por el conflicto, por todo lo que puede generarte el ruido que hay en el ambiente, ¿no? Lo que hablábamos de esto no se debe hacer, esto no se puede hacer, piensa en no sé qué, o sea, y lo que tú decías, la educación sexual, o es la pornografía, o era, al menos en mi caso, estas clases en el colegio donde te mostraban las fotos asquerosas de genitales que parecían pizzas de pepperoni, ¿no? Llenas de cosas asquerosas. Sí, sí, sí. Y eso era educación sexual, era meterle a uno miedo, ¿m? O terror, o el otro lado pornográfico. En realidad yo no me conecté mucho con la pornografía cuando joven, no fue algo que me motivara, no tuve como mucho acceso ni nada, pero claro, pero igual fíjate que el tema de la pornografía es que fomenta mucho la desconexión, ¿no? Entonces una de dos, ¿m? O no lo hago desde el miedo, o lo hago pero no me involucro. Es superficial, es, bueno, lo que sea. Entonces fíjate que son como dos posturas que no son para nada amorosas ni armoniosas con nuestra esencia de seres humanos. Ahora, lo que viene a suceder cuando tú me hablas de sexo sagrado, esto es algo que hemos discutido incluso en algunos programas de acá con María Ferrer, es cómo diferenciar esto, o sea, qué es lo que hace que algo sea sagrado y que algo sea mundano. Y finalmente, Andrés, y a todas las personas que nos están escuchando, quiero como que respiren e integren esto. Lo sagrado de una experiencia sexual, de un encuentro sexual, no tiene nada que ver con la respiración, ni con la meditación de 2 horas que se hace antes, ni con el ambiente, ni las velas, ni el incienso, no. O sea, puede haber nalgadas, puede haber mordiscos y palabras sucias en un encuentro sagrado. ¿Por qué? Porque ahí para mí el elemento fundamental es la conciencia que tú tienes y el profundo amor que tienes hacia ti mismo y desde allí se puede proyectar a tu pareja. Entonces son como las dos condiciones fundamentales para mí, para que cualquier acto se vuelva sagrado. O sea, sagrado puede ser entrar al baño, hacer del 1 o del 2, y eso puede ser un acto sagrado, ¿me entiendes? Si tú tienes esa conciencia de que está siendo sagrado. Porque finalmente allí está tu cuerpo haciendo lo que tiene que hacer y funcionando. Te puedes conectar con Dios desde la gratitud. Qué bendición que no necesito ningún aparato para hacer lo que mi cuerpo debe hacer naturalmente, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces con el sexo, fíjate que es lo mismo, es tener esta conciencia de, wow, tengo la capacidad de sentir, estoy reconociendo desde la conciencia toda la experiencia que estoy viviendo acá. Cómo me excita o me mueve un rasguño en alguna parte de mi cuerpo, o un susurro en el oído, o un beso húmedo, o lo que sea. Entonces, fíjate que es entrar en este espacio de profunda conciencia, y lo otro, el de amor, estoy desde un lugar de amor. Y desde ese lugar de amor pueda que practique sadomasoquismo. Entonces, fíjate que es que ahí está como el clic para mí. Para mí, esto es una opinión súper personal. Pero entonces, fíjate que si tú tienes esta conciencia y ese cuidado y amor por ti, puedes entrar en juegos de masoquismo porque es lo que te gusta. Y hay una experiencia allí. Y hay todo un proceso. ¿No? Entonces, como que siento que no, es como si decides, o eres homosexual, por ejemplo. Entonces, como que es lo que a ti te gusta, si hay conciencia y si hay amor. Si no lo estás haciendo desde un lugar de miedo, por ejemplo, o de complacencia, vamos bien. Bueno, si lo estás haciendo desde ahí, ahí ya no estás siendo amoroso porque lo haces desde un sitio de compromiso externo, va hacia afuera solamente y no está pasando nada dentro. Es cuando encontramos personas, por ejemplo, que practican sadomasoquismo, pero si ellas eligieran, no lo practicarían. ¿Ves? Entonces fíjate que es como ese juego de, lo estoy haciendo solamente por el otro, o lo hago porque si no lo hago pierdo a mi pareja, o lo hago por un montón de razones. Entonces fíjate que ahí es donde yo siento que termina convirtiéndose en una experiencia que puede llegar a ser sagrada cuando yo la enmarco en ese lugar. Pero no tiene
para mí no tiene tanto que ver con el contenido de la experiencia. Entonces, como te digo, con nalgadas y mordiscos y palabras sucias puede haber una experiencia de conexión con Dios, de orgasmos energéticos y de un placer profundo desde un lugar muy sagrado. Ok. O sea que, a ver, si yo te estoy entendiendo bien, creo que si tú dices que lo sagrado no depende como del contenido de la experiencia, significa que esa experiencia puede ser casi que cualquiera, ¿sí? O sea, puede ser tener, no sé, sexo vainilla, o puede ser tener sexo BDSM, o puede ser como ir al baño a hacer del 2. O sea, el contenido de la experiencia es reemplazable por cualquier tipo de experiencia. Si te estoy entendiendo bien, lo sagrado viene digamos, como hacer presencia con como la manera desde la cual tú accedas a esa experiencia. Y creo que eso tiene que ver con qué tanto estás como abriendo tu aparato perceptual, pero al mismo tiempo, de qué manera estás conduciendo mentalmente esa experiencia. Creo que son esas dos cosas. O sea, una es el cuerpo y el aparato sensorial, o sea, como de qué manera accedes pues al mundo, y eso necesariamente tiene conexión como con una especie de mindset, o sea, como de qué manera es que la mente está y de qué forma está. O sea, porque, a ver, yo puedo estar, no sé, haciendo el amor con mi pareja, pero pensando en que tengo que pagar las cuentas, ¿sí? De luz, de gas, de agua, lo que sea. ¿Sí? O puedo, digamos, como estar allí como medio silenciando mi mente, pero con una experiencia de los sentidos bastante reducida porque estoy como contraído. Fíjate, Andrés, que para mí hay parte del ejercicio es tener activado el testigo, o sea, como tener esta parte de lo que te digo como de la conciencia, pero no tiene mucho que ver con la mente, de hecho. Ok. Porque siento que cuando la mente entra, la mente te desconecta. Esa es mi sensación y mi experiencia. O sea, entre menos mente tengas, más capacidad tienes de conectarte con algo más allá de ti. Bueno, porque la mente es la que entra a ser estorbo, la verdad es la que se atraviesa en el camino. Entonces, fíjate, por ejemplo, cuando tú me dices, estamos hablando estás en un encuentro, estás haciendo el amor con tu pareja, y te pones a pensar en pagar las cuentas, en ese instante tú ya no estás ahí. ¿Ves? O sea, ya te fuiste a otra parte. Tu cuerpo está ahí, sigues en las mismas, pero tu mente te está llevando a otra parte. Incluso si estás pensando en el performance, por ejemplo, ¿no? Que a veces los hombres nos encontramos mucho en esta situación, ¿no? Uy, qué rico, sí, voy muy bien, me voy a venir. Uy, no, no me puedo venir todavía. ¿En qué pienso? ¿Con qué me distraigo? ¿En qué figurita viene? Sí. Sí, Si la pongo así, si la pongo así. cambiemos la posición, sí. Uy, me cayó, no, me dio frío, se me va a calambrar la pierna. Entonces, como que si estás ahí, fíjate que si estás en tu mente, no estás completamente ahí. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate que para mí parte del ejercicio es poder soltar la mente. Y para soltar la mente, mi práctica favorita es entrar al cuerpo, ¿no? Para mí es como, a ver, funcionaría de la siguiente manera, Andrés. Supongamos que tenemos un 10 puntos de atención general en nuestra vida permanentemente. Pero de esos 10 puntos, 9 o 9,5 o los 10 completos están todo el tiempo en nuestra mente. ¿Ves? O sea, sentimos que yo soy mi mente y mi atención está allí. 9 de esos 10 puntos o 9,5 están todo el tiempo en mi mente, en lo que estoy pensando, en lo que estoy analizando, en toda mi reflexión, en todo mi proceso mental. Ahí está mi atención. Allí está mi energía. Y lo que te digo, desde la mente, o sea, si tú estás conectado desde la mente y estás haciendo el amor, vas a estar pensando, wow, ¿me voy a venir? No, no me voy a venir, mejor no me vengo. ¿Será que me voy a conectar con Dios? Porque por ahí hablaron en un programa de radio que no se podía conectar con Dios y sentir a Dios a través del orgasmo. ¿Será que sí lo voy a sentir? ¿Cómo será eso? Ay, ya me voy a venir, venga a ver cómo. ¿Sí me entiendes? Como que de alguna manera te sacas y estás ahí. Entonces, mi ejercicio es entrar en el cuerpo y ponerle atención al cuerpo. Y para eso, fíjate, en este instante, Andrés, ahí donde estás y las personas que nos están escuchando, ahí donde están en este momento, fíjense en la sensación de la banda
de su ropa interior. En este instante, ahí, siéntanlo un segundito. Tu ropa interior, la bandita que va por la cintura, alrededor de su cintura, fíjense si logran sentir esa tensión. Listo. Si la lograste sentir, fabuloso. Si no la lograste sentir, también fabuloso, porque el ejercicio no es sentir la bandita. El ejercicio es que tú pones la atención en tu cuerpo y por un instante dejas de pensar. Si no, es como que por un instante uno se desconecta. Ay, espere. Como cuando uno va a estornudar o como cuando uno va a tener un orgasmo. Es la misma sensación. O sea, por un instante, de esos 10 puntos, resulta que le pones 7 puntos al cuerpo. Entonces ya no te quedan sino 2 o 3 para la mente. Entonces no estás tan perdido con la mente. Te bajas completamente al cuerpo, te vas completamente al cuerpo y el cuerpo no tiene filtros, no tiene censura, no tiene condicionamientos, ¿no? Entonces con tu cuerpo como que hay mucha más posibilidad de conectar con el otro y con algo más allá de ti. Y si eso es demasiado avanzado, por lo menos tienes el chance de sentir más y conectar más contigo mismo, ¿sí? En la actividad que sea. Bueno, puedes estar comiéndote una fresa, puedes estar tomándote un sorbo de agua o estar haciendo el amor, ¿no? Si estás en presencia, la experiencia cambia completamente. Si le quitas importancia a la mente y entras en el cuerpo, la experiencia cambia completamente. Y aquí hay algo curioso y es que por ejemplo, cuando tú comes con conciencia, de verdad, de masticar, de saborear, de pasar, te llenas mucho más rápido. En cambio, cuando estamos en una conversación, una reunión con amigos, conversando todos, ay, sí, no sé qué, hay momentos en los que miras el plato y ya tenías 3 pedacitos de fruta y te queda una y no te diste cuenta que ahora te comiste los primeros 2. No te das cuenta. A menos de que haya alguien muy hábil en tu mesa y te haya quitado los pedazos, pero si no, te los comiste y no te diste cuenta, o sea, no estabas ahí. Y lo agarraste, te lo metiste en la boca, lo masticaste, lo pasaste y no te diste cuenta. ¿Ves? Estamos en piloto automático. Entonces, fíjate que aquí es donde entra para mí la parte de la conciencia, de quitarle energía a la mente para entrar más en el cuerpo, y eso es lo que nos permite llegar a este tipo de experiencias, bueno, orgásmicas, energéticas y además sagradas, ¿no? Es lo que te digo, como que este ejercicio de, wow, voy a bañarme, mañana por la mañana cuando me levante me voy a bañar y me voy a bañar de una manera sagrada. ¿Cómo lo haces de una manera sagrada? Imagínate, más que imagínate, date cuenta de que vas a bañar el cuerpo de un dios, de una diosa. Esta es la encarnación de la divinidad. ¿Qué tal que lo vieras así mañana por la mañana mientras te bañas? ¿Cómo sería ese baño? Y no tienes que hacerlo profundamente lento, no. Simplemente tener esa conciencia. Wow, este es mi cuerpo, este es el cuerpo que me fue dado, así se siente habitar este cuerpo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente estar en el cuerpo de Andrés? ¿Ves? Es eso, es como, wow. Si te entiendo bien, eso significa que yo puedo como seguirme dando como la ducha rápida porque me cogió la tarde, pero ya no pensando en que me cogió la tarde, ¿sí? Sino dirigiendo mi atención de forma distinta. Es decir, puedo seguirlo haciendo rápido o puedo seguirlo haciendo como de la misma manera en que lo hago. Lo que pasa es que lo que cambia es la forma en la que la atención se dirige de Total. la mente a el cuerpo, ¿cierto? Lo que te decía, se me fue la palabra, la conciencia, eso es lo que cambia, es lo que te decía, o sea, la conciencia y obviamente que sea un acto amoroso hacia mí mismo. Para mí esos son los 2 elementos fundamentales, y desde allí, si tú le pones la intención de me voy a comer esta comida como si estuviera alimentando a un Dios, como si fuera una ofrenda a Dios, y no lo quiero poner en mí porque me genera mucho conflicto sentir que yo soy Dios, ay no, yo no soy Dios, Diosito está arriba, bueno, está bien, entonces come para Dios, para agraciar a Dios, si lo quieres poner así. Igual se convierte en un acto sagrado el que te comas el paquete de papas. Bueno, entonces, wow, voy a hacer esto por Dios o por mi conexión con la divinidad o por alimentar a mi propia divinidad interior. ¿Ves? Y cuando lo ves desde ahí, todo acto se convierte en algo sagrado. Entonces el sexo, obviamente, también tiene este gran potencial de convertirse en una herramienta de conexión con lo divino, desde lo sensorial y desde la experiencia de compartir, ya sea contigo mismo o con otro, ¿no? Esa experiencia sexual. Bueno, eso me da pie para que hablemos o sea, vamos a ir como llegando al asunto que nos ocupa y es como a intentar definir como qué es una vida tántrica, cómo es llevar una vida tántrica a partir, digamos, como pues de tu experiencia de vida. Hay una persona que nos hace una pregunta, nos hace un comentario, Eri Guerrero en Facebook nos dice,
yo estoy empezando a vivir de manera tántrica, pero en mi país no hay como una escuela o grupo. En ese caso, ¿cómo debo ir guiando mi aprendizaje? Yo creería, Sanmuki, que tú ya has dado bastantes puntadas como para poder responder como a esa pregunta. Bueno, y tienes razón, Andrés, igual voy a complementarlo con elementos como muy prácticos. Fíjate que de alguna manera Eric está conectada a nuestra comunidad, ¿ves? O sea, está conectado con Dakin, está conectado conmigo o contigo, y desde allí ya empiezas lo que yo te decía que yo viví en mi primer retiro de Tantra, como a darte cuenta de, wow, es toda una red de seres humanos que están vibrando en esta frecuencia, que están conectados con esto de alguna manera. Porque además, bueno, les comparto, hay 20.000 escuelas de Tantra, ¿no? Y líneas de Tantra. Entonces, unas más claritas, unas más oscuritas, unas más de izquierda, unas más de derecha. Pero el punto es que finalmente el Tantra termina convirtiéndose en un camino de crecimiento espiritual. Así como lo es el yoga, así como lo es la religión, cualquier religión, no es un camino en el cual tú lo que buscas es esta conexión, ¿ves? Así como lo es sí, el yoga, por ejemplo, también es un camino espiritual. Bien, entonces ahora lo que sucede es que se han tergiversado el tantra ha llegado a Occidente como publicitado muy desde el sexo, porque es lo que más vende, ¿no? Entonces como que, y esa es la entrada de muchos de los que llegamos al tantra, pero como te digo, tú entras al tantra por el sexo, por esta conexión del sexo, y terminas evidenciando, que tiene que ver con toda una experiencia de vida, con toda la experiencia de vida, con comerte el paquete de papitas y con ir al baño, y darte el baño. Ahí también está la experiencia tántrica. Entonces, fíjate que así no haya una comunidad, claro, fabuloso si tienes un grupo de gente a tu alrededor, pero si no existe, finalmente, y como lo decíamos al inicio del programa, Andrés, el otro es simplemente este vehículo, esta herramienta que me permite realizar esta práctica. Entonces, gracias por estar acá, por permitirme practicar esto, pero finalmente la práctica siempre es para ti. Y aquí hay algo paradójico en el Tantra y es que aunque se promueve mucho la comunidad y mucho la pareja, la práctica termina siendo siempre tuya. Tú puedes hacer el amor de manera espectacular, divina, viste luces de colores, viste a Dios, te saludó, la chocaron allá con Dios, excelente. Y le preguntas a tu pareja, oye, acabo de tener una experiencia espectacular, ¿a ti cómo te fue? Bien, rico, sí, rico. ¿Te viniste? No, no me vine. O sea, la experiencia es completamente independiente. Así estén haciendo el amor y los dos estén ahí en el mismo lugar. ¿Ves? Entonces, este ejemplo va a eso, a evidenciar que finalmente la práctica es personal. Entonces, si no tienes a las personas aquí al lado como para practicar, qué delicia tener una pareja tántrica para practicar, eso es una gran bendición y pues puede propulsar mucho tu proceso. Pero si no la tienes, puedes trabajar incluso contigo mismo, tener prácticas tántricas de sexualidad tántrica contigo mismo, contigo misma, o si no, igual conectarte en línea. Fíjate que ya tenemos esta gran herramienta a la mano y es que hay talleres, hay festivales, hay cursos en todo el mundo, todo el tiempo y todos son virtuales. Entonces, pues si no tienes la posibilidad de desplazarte o de tener una comunidad alrededor, pues fabuloso. Igual si quieres, Eric, comentarnos por el chat o algo en qué lugar del mundo te encuentras, porque seguramente por ahí hay algo. Entonces, si nos compartes luego ahí, ya por interno te respondemos si hay alguna conexión o algo en esa zona, ¿vale? Y si no, como te digo, siempre están estos espacios virtuales de festivales, talleres, clases y demás cositas interesantes en el mundo del Tantra por todo el mundo. Listo, estaré pendiente del chat por si Eri quiere contestarnos de dónde es, que también Félix le preguntó. Hay otro comentario de JD Lennon, dice, tengo una anécdota a mis 21 años, solo al beber agua tibia pude sentir un éxtasis enorme en cuestión de segundos. Esa fue de mis primeras experiencias tántricas. Esto, yo quisiera que este comentario que nos hace JD Lennon nos sirva un poco como para ir perfilando como esta noción de lo que es una vida tántrica, porque digamos que hablamos mucho de la sexualidad tántrica, ¿sí? Que es lo que más se publicita en Occidente y es, digamos, como lo que todo el mundo conoce, con el estereotipo, por ejemplo, de Sting, ¿sí? Es un tipo, o sea, es un tipo que puede darle, no sé, 8 horas seguidas, y eso es, digamos, como lo que uno conoce, es como los superpoderes que uno adquiere con la práctica del Tantra, y se imagina uno, pues, voy a hacer la caricatura como a mí se me vino a la mente cuando yo conocí este asunto,
¿sí? Porque además la caricatura, en mi caso y creo que en el de muchos hombres, probablemente tenga que ver con esas distorsiones de la pornografía. ¿M? Y es algo así como tantra, o sea, ok, o sea, este es un tipo que es capaz de darle como a rata en bolsa durante 8 horas seguidas. Sí, ese es un dios, pues, como del sexo. Yo quiero esos superpoderes. Ahora, llega uno al tantra y se da cuenta que el sexo tántrico es distinto, que superpoderes sí hay, pero son de otra índole, eh, y que además, ¿cómo es eso que el tantra no se limita a lo sexual, sino que puedes tener una experiencia, no sé, tomándote un vaso de agua tibia? Ujú. Total, Andrés, fíjate que sí, es cierto que es parte de la fantasía. Y es súper divertido porque, y quiero aclarar acá, aunque tuvieras el superpoder de darle como a rata, como dices, durante 3 horas, no, a los 15 minutos a mí me da vaso. Entonces, entonces no es como que esa no es la idea. Fíjate que justamente la idea es poder apreciar y experimentar el momento. Y el momento, claro, el momento puede durar 5 horas, 8 horas, 10 horas, fabuloso. Pero ¿es por qué? Porque el momento no es la idea pornográfica que tú mencionas, que es taca, 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 taca. O sea, después de 5 minutos, como que los dos están ahí como que, ok, ¿no? Como que, sí, ok. Y se pierde un poco como la gracia. ¿M? Porque fíjate de lo que hablábamos hace un momento y es la conexión que tú tengas con la otra persona. ¿No? O sea, tú puedes estar ahí, taca, taca, 8 horas, pero si durante las 8 horas estás pensando en, ve, y no iba a pagar el recibo de la luz, ay, y mañana será que hay paro en Colombia, porque no sé qué, y el dólar entonces, ¿a cómo estará? Y puedes estar ahí las 8 horas, en piloto automático, pero eso no genera nada, eso no genera ninguna conexión, eso no te va a llegar a ningún lugar energéticamente particular, eso no va a generar ninguna conexión especial con tu pareja. ¿Sí me entiendes? O sea, no es el performance, sino pregúntale a los actores porno. ¿M? O sea, los manes pueden estar ahí media hora, taca, 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 taca. Fabuloso. ¿M? ¿Sentiste algo especial? ¿Hubo una apertura de tu corazón? ¿Sentiste a Dios cerquita? No, ahí no pasa nada. ¿M? O sea, genera más chiste patear una piedra en la calle. ¿Sí me entiendes? Estás ahí. Entonces claro, realmente, como decíamos hace un momento, lo que sucede es que el sexo es lo que más vende. ¿No? O sea, aquí háblennos de sexo, de muerte, de cosas así escandalosas y ¡ah! Venga a ver qué pasó. ¿No? Todos estamos ahí atentos y pendientes. Pero claro, pero como les digo, esto es algo muy que he empezado a compartir muy, muy, muy privadamente, pero en realidad en Occidente cuando hablamos de Tantra, la gente lo conecta inmediatamente con sexo y con estas habilidades o superpoderes. Sin embargo, eh, cuando tú hablas de Tantra en la India, por ejemplo, a ellos no se les cruza por la cabeza sexo. ¿M? Cuando tú hablas de Tantra en la India, la gente lo conecta con otros aspectos de la vida que no tienen que ver con el sexo. El sexo es como por allá, como el quinto elemento cuando empiezas a explorar, ¿no? Entonces es como para que lo tengamos presente. El Tantra realmente, como les decía, es todo un proceso y un camino de crecimiento espiritual, ¿m? De conexión. Claro, que lo hace así como el yoga. Fíjate que el yoga llega a Occidente como una práctica física. ¿M? Entonces, para que respires mejor, para que tengas mejor estado físico, para que seas más flexible, ¿no? Cuando llega el yoga, y de hecho aún, tú no ves el yoga como una práctica espiritual, ¿no? Es más como que estiremos, abramos, esto y esto, pero apenas hasta hace unos muy poquitos años se está empezando a incorporar el elemento espiritual de la práctica del yoga. ¿M? Antes de eso era como muy, sí, como muy, muy hippie, muy chévere, y estiremos y abramos, ¿no? Pero no está ese fundamento espiritual de la práctica como tal. Y el Tantra tiene como la misma experiencia. Además, son medio, bueno, aquí hay dos posturas, ¿no? Hay una postura que dice que el Tantra y el yoga son como primos hermanos, y hay otra postura que dice que son lo opuesto. Entonces ya les voy a rápidamente decir por qué. Porque al igual que cuando hablamos de que son hermanos o primos hermanos, es porque los dos utilizan el cuerpo como un vehículo,
los dos utilizan la respiración como vehículo y toda la experiencia física como un vehículo de conexión con esto que va más allá, con esto divino. ¿Mm? Y cuando hablamos de que no es para nada cercano, sino que son opuestos, es porque se habla mucho de, por ejemplo, de que el tantra es fluir y es un fluir más desde el cuerpo, mientras que el yoga es mucho más mental y depende mucho más del control, ¿no? Tú en el yoga tienes que hacer la postura de esta manera, tienes que levantar luego el brazo, es muy coreográfico, implica mucha mente, ¿no? Mientras que el tantra es mucho más fluido, por así decirlo. Pero como te digo, eso depende de la línea de tantra en la que estés. ¿No? Creo que en ese momento, ¿no? Como que hay unas que dicen que el tantra se tiene que practicar de tal manera, tantas veces al día, haces tal respiración, haces tal posición, y wow, perfecto. Y hay otros que dicen, y hay otras líneas de tantra que dicen como que no, tienes simplemente que soltarte, fluir, experimentar, respira. Entonces, pues ahí ya depende un poco más de en dónde estés tú. Lo que sí es elemental es que finalmente estas prácticas trascienden la cama, trascienden la pareja, trascienden el sexo como tal y empiezan a extenderse a esferas de la vida tan sencillas como la que nos comenta Yuri, de tomarte un vaso de agua y tener una experiencia orgásmica. ¿Mm? Bueno, ella no dijo orgásmica, yo le estoy poniendo ese término, pero es como esta experiencia de, wow, de sentir algo de nuevo más allá de ti, ¿no? Esto se expresa en muchas tradiciones y en muchas líneas de pensamiento de diferentes maneras, pero claro, es llegar a tener esta sensación de conexión con el todo. Satori se llama en una tradición budista, pero entonces fíjate que es poder tener como esta conexión con Dios, con la divinidad, así sea por un instante, y la puedes tener tal cual tomándote un vaso de agua. ¿Mm? Cuando estás en esa presencia, cuando estás en esa apertura de tu ser, de tu corazón, ¿no? Y lo haces a través del cuerpo. Es lo que sí disfruto mucho del tantra, ¿no? Que es a través del cuerpo, por lo que te digo, pues como que mi esencia ha sido siempre como muy hedonista y todos estos placeres de la carne para mí son fascinantes. ¿Mm? Yo quisiera que nos contaras como cuáles son los cambios que como que vivir así supone. Es decir, si uno es bien gocetas, así como tú, y probablemente haya quienes nos estén escuchando también lo son, eh, y dice como, venga, o sea, esto suena muy interesante porque esto puede como aplicarse casi que a todas las dimensiones de la vida misma. ¿M? ¿Qué cambios trae consigo el estar plenamente presente y consciente de las experiencias que tú estás teniendo? Porque digamos que hay cosas que, y creo que esto también me parece que es bueno hablarlo, hay cosas que sencillamente son incompatibles. O sea, tú no puedes, qué pena, voy a decirlo así como se me ocurrió, ¿sí? Tú no puedes apedrear a alguien conscientemente. Ujú. Sí, o sea, eso como que sencillamente no tiene ningún sentido. ¿M? Entonces, en el momento en que tú empiezas a vincular este tipo como de atención a aquello que tú haces y empiezas a tener como esas experiencias que te conectan con ese más allá que es más que uno, o sea, como que es uno, pero es más que uno también, ¿qué cambios ocurren en la vida? Bueno, perdóname Andrés, pero es que me quedé con lo que dijiste de uno no puede apedrear a alguien conscientemente y mi respuesta interna fue, ¿y por qué no? Fíjate Ajá, que ahí viene más bien es el prejuicio de que es malo, de que no deberías hacerlo, de que no puedes lastimar a alguien, ¿no? ajá. Pero conscientemente, o sea, tú no, o sea, como que podrías apedrear a alguien inconscientemente, como tirarle piedras, así como sin darte cuenta, como estar no pensando en las cuentas del teléfono o algo. Ay, tengo que pagar el recibo mañana y mientras no le tiras piedra. Entonces, fíjate que tiene que ver más como con las ideas de lo que está bien o mal, pero te voy a contar una, bueno, una historia. Esta es una historia de un maestro que se llamaba Rimsai. Y resulta que él tenía varios discípulos, pero sus discípulos eran muy especiales, porque ellos sabían que podían perder la vida con su maestro. De hecho, Rimsai es conocido porque llegó a decapitar a varios de sus discípulos.
y para él era un acto de amor. ¿Ves? Entonces te dejo el comentario la historia para que veas esto de los condicionamientos de lo que está bien y está mal y cómo la conciencia aplica en todas partes, ¿no? O sea, en un país como Colombia, por ejemplo, tú ves a personas de extrema derecha y de extrema izquierda, y seguramente en esos dos grupos hay personas muy meditadoras que pueden justificar completamente su lugar y su posición. Entonces, fíjate que para mí se trata de ir un poco más allá de lo que está bien o está mal. Sí hay un ejercicio de conciencia, pero fíjate que es que la conciencia sí tiene que ser profunda. O sea, si vas a apedrear a alguien o si vas a maltratar a alguien de cualquier manera, claro, en esencia no tendría justificación. O sea, si tú lo decantas, es muy difícil llegar a ese punto, ¿no? De poder conciliar la acción bueno, con lo que sea, ¿no? Pero fíjate que sí, o sea, hay actos de amor que llegan a ser muy dolorosos y que incluso pueden llegar a generar ciertos perjuicios a algunas otras personas o a sectores o a lo que sea. Pero bueno, entonces fíjate que, uy, ya me metí en el tema filosófico político que no, pero que no, aburrido, no, ya, luego evitamos esta parte. Pero entonces fíjate que sí, el punto va al ejercicio de la conciencia. Y este ejercicio de conciencia desde ir más allá de tu propio ego y de tu propio, lo que hablábamos un poco de la persona, ¿no? De quién está hablando, quién está manifestándose, quién está expresando lo que está expresando. Y empezar a interiorizarlo desde un lugar mucho más abierto y mucho más conectado con la esencia, que eso sí es costoso. Costoso en términos de difícil en nuestra práctica cotidiana. Porque finalmente, fíjate que todo lo que yo experimento, cuando yo te hablo de, uy, qué delicia tomarme un vino, qué delicia hacer el amor, qué delicia que me hagan un masaje, qué delicia estar en el jacuzzi, ¿sí me entiendes? Como que, claro, qué delicia. Sin embargo, todo eso tiene que ver con mi ego. O sea, de todo eso está beneficiando mi experiencia de yo supremamente carnal y terrenal. ¿Ves? Lo que hace que haya un elemento más allá de esta experiencia física y material carnal es, como te digo, la conciencia, que es lo que te permite ir un poco más profundo. ¿Mm? Desde el ego, así como desde la mente, no vas a lograr nunca una conexión con lo divino. O sea, la mente siempre va a estar atravesada y si hay mente no hay chance. No hay chance. Bueno, hay un camino espiritual, de hecho, que es el Agnya Yoga, que es la realización espiritual a partir del conocimiento intelectual. ¿No? Entonces, fíjate que ahí hay una práctica muy particular. Sería como la excepción a lo que estoy diciendo. Pero si no es por ese camino, que es un camino espiritual también, pero a través del conocimiento, como te digo, del intelecto, es el camino, por ejemplo, de Salomón. Cuando tú escuchas la historia de Salomón, él era profundamente sabio, ¿m? Y leía y hablaba muchas lenguas, y desde allí su conexión con Dios. Entonces, desde el intelecto, pero bueno, se trabaja un montón el tercer ojo, otros temas, pero aparte de eso, para mí es muy difícil que si tú estás en tu mente o estás en tu ego, logres llegar a este tipo de experiencias, ¿no? Porque eso lo que hace es como mantenerte muy en el 3D. Entonces, el ejercicio, parte de la práctica, esta práctica por la que preguntas, Andrés, es poder tener esa conciencia de, incluso estando aquí en el 3D, en este instante, así como les decía hace un instante, siente la bandita de tu ropa interior, y así le quitas energía a tu mente y entras en el cuerpo, es poder tener este tipo de prácticas lo más constantemente posible durante tu día a día. Es decir, cuando estés preparando tu comida, en algún momento es como respirar y activar el testigo. Entonces, ojo porque aquí pasa algo con el Tantra, y es algo que yo no he logrado como diferenciar. Por ejemplo, la práctica del mindfulness, que, que de alguna manera no tiene nada, o sea, es lo opuesto de mindfulness, la práctica del mindfulness, ¿no? Porque mindfulness es como estar muy en la mente y de hecho es justo lo opuesto. Pero fíjate que ahí yo no podría diferenciarte qué hace una práctica tántrica diferente a la práctica del mindfulness para que tengas una experiencia de vida tántrica. Yo no sabría decirte. Porque para mí en esencia es lo mismo. En esencia, como digo, no es simplemente tener esta experiencia de conciencia de wow, ¿en dónde estoy?
qué está pasando, qué estoy haciendo, por qué estoy o cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo en ese instante, cómo se siente habitar mi cuerpo mientras que pico las verduras para hacer mi almuerzo. Y cómo se siente el cuchillo entrando en cada una de las láminas del pepino, del tomate, mientras que entro allí. ¿Ves? Y hacer conciencia de ello. Y darte cuenta de toda la experiencia que hay y cómo se siente tu cuerpo mientras que lo haces. Entonces, eso para mí es como parte de esta experiencia de presencia constante y permanente. Entonces, desde allí, pues claro, eso aplica, como te digo, a preparar tu almuerzo, a compartir con tus hijos, a ir a tu trabajo, a estar sentado en tu trabajo, si trabajas en una oficina, por ejemplo, estar sentado frente a tu computador y antes de que entres y te consumas en la pantalla, antes de entrar, como que prepararte para entrar. Y eso te toma de verdad menos de 3 segundos. Es como simplemente darte, wow, voy a encender y voy a arrancar y me voy a meter, aquí voy. Y te vas. Si me entiendes, a trabajar y listo, ya estás metido en 1000 cosas porque tienes que resolver y lo que sea. Pero incluso estando ahí también, si logras en un instante como respirar y darte cuenta de toda esa actividad, a veces caótica, en la que estás, empiezas a entrar en este tipo de experiencias y empiezas a activar más tu conciencia y más como esa parte divina, esa parte como de Dios o de diosa, por así decirlo, en tu ser, que es la que se va a conectar con esta otra divinidad que va más allá de ti. Pero es como eso, es como empezar a darle espacio a esta otra dimensión de tu ser. Y yo quería como agregar otra cosa porque es que a mí me quedó sonando, así como a ti te quedó una frase mía, a mí me quedó una tuya, y es esa pregunta de cómo así que de repente es posible como maltratar a alguien siendo plenamente consciente de ese maltrato. Creo que eso a mí me generó un cortocircuito impresionante y me quedé pensando en cómo responder al asunto. Yo creo que si bien la experiencia tántrica viene con una atención a, a las cualidades, digamos, como sensibles de la experiencia, me parece que hay otro elemento importante que ha estado no centralmente mencionado, pero creo que yo sí quisiera como traerlo a colación, y es el tipo de energía con la cual uno vibra, que es amorosa. Es decir, o sea, por eso me cuesta tanto pensar en que uno puede cometer un acto barbárico tántricamente, porque de repente puedes cometerlo plenamente como atento, pero no vibrando. No, a mí me causa mucha... Bueno, te lo voy a poner fácil, Andrés, para que no nos vayamos a este hecho de tirar de piedra a alguien, ¿no? Sí, 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 sí. Algo así. No, vamos a algo más sencillo. ¿Tú crees que conscientemente, si alguien hiciera conciencia, fumaría? No, pues no, porque es que es atentar contra el cuerpo mismo, o sea, es atentar contra lo mismo que te permite tener una experiencia sensible. Y sin embargo, yo conozco mucha gente de nuestra comunidad que medita, que practica tantra y fuma. Ajá. ¿Ves? Entonces, fíjate que ahí el ejercicio es que, claro, que hay algo, fíjate que es que ahí está el punto de la conciencia y desde dónde viene esta conciencia. Ahí hay algo que hace que para su proceso particular de vida en esta experiencia, en este 3D, sea más amoroso fumar que dejar de fumar. O sea, algo está pasando ahí internamente a un nivel de esencia que justifica el fumar. Porque si tú haces conciencia, tú no fumarías. Tú no tomarías nunca Coca-Cola. Si eres consciente. ¿Ves? Entonces, fíjate, es el mismo escenario. ¿Por qué vas a darle a tus hijos jugo de cajita? ¿Sí? O un paquete de estos, de todas las cositas de paquete que venden, que casi todas tienen tartracina, que es cancerígeno. ¿Sí me entiendes? El 95% de los productos de paquete que venden en una tienda tienen tartracina. Entonces es como que, ¿y por qué le das eso a tus hijos? Si sabes que lo tiene, ¿por qué lo haces? Si sabes que la Coca-Cola tiene lo que tiene, ¿por qué le das? Si sabes que el cigarrillo tiene estos elementos, ¿por qué fumas? Entonces fíjate que ahí ya tiene algo que ver
Andrés, y es también con el proceso, primero de conciencia en el que estás y el proceso de aprendizaje de alma. Esto ya es como otro tema, es un tema un poco más payasito, pero igual fíjate que tiene que ver con esa conciencia, como tú lo justificas y como, wow, para mí a veces el proceso, y esto lo digo porque todos tenemos situaciones así. ¿Mm? O sea, yo que llevo practicando Tantra más de 15 años y que desde chiquito la espiritualidad y la conexión con Dios, perfecto. Y todavía hoy en día hay aspectos de mi vida en donde yo sé que tengo que trabajar, en donde yo sé que hago cosas que a veces no son lo más amoroso para conmigo. ¿Mm? Entonces, como que finalmente todos estamos haciendo la tarea. Entonces, el punto aquí es como la conciencia. Cuando yo fumo y digo, wow, esto me está haciendo daño, ¿por qué no puedo dejar de hacerlo? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo tengo que hacer ahí para en algún momento de pronto dejar de hacerlo? Pero por el momento estoy fumando. ¿Mm? Entonces, yo no me meto a racionalizarlo mucho porque si no me tiro la fumada, pues no la voy a disfrutar. ¿No? Si estoy ahí pensando, ay, no, esto es terrible, me va a matar, no sé qué. Eso es como cuando te comes un postre y estás a dieta. ¿No? Como que miras el brownie y es como que, Dios mío, eso tiene como 50.000 calorías, pero igual está tan rico y tiene el helado favorito y tiene el dulce de leche del equipo que me encantan. Démosle un mordisquito. ¿Mm? Entonces, pues bueno, mira cuál es la conciencia que hay ahí detrás. ¿Ves? Y por conciencia me refiero a qué es lo que genuinamente dentro de ti genera esa pulsión. Y a veces es el ego, a veces es la gana. Y aquí es cuando yo digo, me gana la gana. Ajá. ¿Mm? Me gana la gana y se vale. Que también quiero tener eso en claro. Como que desde el Tantra hablamos del no rechazar nada, ¿no? Pero ojo porque el no rechazar nada viene desde este ejercicio de conciencia. ¿Mm? Es como que, wow, quisiera hacer dieta, veo que todavía no estoy listo para hacer una dieta, me voy a comer el brownie. ¿Qué cagada? Sí. ¿Me entristece? Sí. ¿Me genera culpa? Sí. Y aquí estoy comiéndomelo. Y se vale. Y se vale. ¿Ves? Entonces entrar en este ejercicio de se vale honrar mi proceso. Bueno, desde el lugar más amoroso posible. Por lo que te digo, porque a veces yo sé que comerme el brownie o fumarme el cigarrillo o tomarme la Coca-Cola no es lo más amoroso. Lo sé. De acuerdo a mi constructo, a mi intención, a lo que sea. Eh, y lo sé, y sin embargo, actúo desde allí porque es parte de mi ejercicio de conciencia, de mi ejercicio de trascendencia, de mi ejercicio de exploración, que también puede decir, uy, ¿saben qué? Sí, yo sé que fumar mata y es terrible y es lo peor que podría hacer y me encanta y me quiero morir de cáncer de pulmón y si me da, me vale 5, me lo voy a gozar y me fumo cada cigarrillo. ¿Ves? Entonces fíjate que ahí está el ejercicio de conciencia. ¿Mm? O sea, es ver en dónde estás tú y cuál es el proceso como de tu esencia y de tu alma. De pronto el proceso de tu alma es esta rebeldía de reclamar tu lugar en el mundo y se vale que yo fume. Así todo el mundo me diga que está mal y que me voy a morir y pueda que sea posible. Y me lo fumo. ¿Ves? Y no se ha escuchado estas historias de mujeres, una viejita por ahí vi el otro día que tiene 90 y pico de años y fuma desde los 15 años y no se ha muerto y fuma y se fuma un paquete diario. Y ahí está dando lora. Entonces fíjate que es como ver desde dónde, cuál es el proceso también que está buscando tu alma en cada experiencia de vida. Y de pronto parte de tu experiencia de vida es el experimentar el causarle dolor a otras personas como ejercicio de lo que sea. O sea, Okay. fíjate, bueno, sí, ya no quiero entrar más en el tema político, pero sí, o sea, hay religiones en donde parte de tus religiones sí, o sea, y de todas las religiones, musulmanes contra cristianos, por ejemplo, en las cruzadas, y era guerra. Y a matar a otro porque no creen en el Dios que yo creo, ¿no? Porque su Dios no es el verdadero Dios, necesito demostrar que mi Dios es el verdadero, los voy a matar a todos. Okay. ¿Sí me entiendes? Y era un acto de bondad y de conexión con Dios, supuestamente. Y allá se Sí. dieron espada, pues, hasta más no poder y murieron miles. ¿Ves? Por hacer respetar su Dios, su conexión con Dios. Entonces sí, todo es como muy circunstancial y muy del proceso de alma también de cada quien. Bueno, si yo te estoy entendiendo bien, digamos que con esto ya quiero como ir redondeando la conversación. Dale. Eh, una vida tántrica y una vida auténtica, por lo tanto, digamos que la primera cosa que yo entiendo de esta conversación es que no tiene un contenido prescrito, es decir, o sea, no hay tal cosa como esta es la manera correcta de vivir auténticamente o la manera correcta de vivir tántricamente. Estas son las cosas que están permitidas y estas cosas son las que están prohibidas. Eso no existe, o sea, no hay prescripciones.
Ojo, porque si hay, lo que yo te decía, o sea, depende del camino que tú elijas, por ejemplo, Ajá, ¿no? Entonces lo que te digo, o sea, como que hay tantra de derecha que es súper ortodoxo de tienes que levantarte a las sí, 5 de la mañana y hacer este ritual cada luna llena y ta, 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 ta. perfecto. Ujú, Y se vale, pero eso es como tu llamado, ¿me entiendes? Como que, uy, yo me conecto con eso. Y sí, está el otro camino que escribí y también me conecto con eso. O también puedo simplemente practicar yoga o puedo ser budista o ¿Mm? Se vale, o sea, se vale el camino que elijas, ¿no? Es como ujú, con el que resuena tu alma y puede que te dure 1 año o 2 años o 50 y luego cambies de camino y se vale, ¿no? ok, Pero sí es como honrar eso es súper cierto, o sea, no hay un camino ni una forma. Eso es cierto porque cada uno de nosotros, Andrés, es una expresión y una manifestación de la divinidad. ¿Mm? Y justamente el ejercicio es que cada uno tiene su particularidad. O sea, la forma en que yo vivo el Tantra es diferente a la forma en que cualquier otra persona del universo vive el Tantra. La forma en que tú lo estás viviendo y lo estás aprendiendo y lo estás experimentando es completamente diferente a cualquier otra persona, a la forma en que cualquier otro ser en el universo lo está experimentando. Porque solamente tú eres tú. Solamente tú has tenido la experiencia de vida que has tenido tú. Solamente tú naciste en ese lugar, en esa familia, con esos papás, tuviste esa escuela, tuviste esas novias, tuviste esa formación. Solamente tú en todo el universo. Entonces la experiencia que tú estás teniendo del Tantra solamente puede ser tuya. No puede ser de nadie más. No existe posibilidad. Por más que vayas a la misma escuela con 10.000 personas más y tengan las mismas lecciones. Es lo que te decía del orgasmo, incluso en algo tan íntimo ujú. como que estamos solamente mi pareja y yo haciendo el amor igualito en el mismo momento y la experiencia es completamente diferente para cada uno. Vale, perfecto. Listo. Entonces yo resumiría ese primer punto como no hay, digamos, como nada prescrito, ¿sí? De Ujú, cosas que tienes o no puedes hacer. ujú. El segundo elemento importante sería el grado de conciencia con el cual tú accedes a la experiencia sensible del mundo. Que Uy, la otra idea vez, es, pues, lo repito lo que me... listo. La segunda, este segundo punto sería el grado de conciencia con el cual tú entras a la experiencia sensible del mundo. Ujú, sí, de acuerdo. Listo. Y un tercer punto que iría conectado con este segundo y es ese grado de conciencia con el cual tú experimentas el mundo Ujú, trae consigo ciertos aprendizajes que eventualmente te permitirán a ti una toma de decisión activa sobre tu propia vida para transformarla de la manera en la que tú lo consideres, siendo plenamente consciente ujú. o no del Sí, proceso mismo. Ujú. o incluso de no transformarla. De Sí, entender como que, exacto. wow, esto es así y quiero que siga así. Ujú. ¿Mm? Es como cuando yo, bueno, no sé, en las sesiones, yo doy sesiones bueno, de masaje y de terapia, ¿no? Pero a veces en las de masaje, como que yo pregunto, ¿necesitas algo? ¿Deseas algo? ¿Mm? Y dicen, no. Entonces, para mí el ejercicio en ese momento es, no es nada. O sea, lo que necesito es que no haya ningún cambio. Necesito que esto siga igual. ¿Ves? Y esa es la necesidad, pero tenemos como que tener esa claridad. Una cosa es que yo no quiera nada y otra cosa es que yo no quiera que cambie nada. A lo que estoy viviendo en este momento. Entonces empezar a entender como eso también, ¿no? Pero sí, sí, es cierto, Andrés, lo que tú dices. Es Vale, como tener la perfecto. conciencia de cambio o de no querer cambiar, que también se vale. Listo, perfecto. Bueno, yo quiero ya como para ir dándole cierre al programa, Ujú, hablar del festival, porque, bueno, pues tú eres uno de los facilitadores del festival y el festival pues es un espacio en el cual las personas interesadas en el Tantra o incluso personas que ya estén, digamos, como un poco más involucradas, podrán tener acceso a una serie digamos, como de oferta en términos como de conocimiento, práctica. em, hay muchas cosas que van a ocurrir. Entonces, yo quisiera que tú les contaras a quienes nos están viendo qué va a ocurrir en ese festival, que es del 11 al 14 de junio en Santa Marta, en el Hotel Estelar. Y tenemos todavía cupos disponibles. Ya les voy a contar del regalo que tengo para las personas que nos están escuchando. Pero entonces quisiera preguntarte a ti pues, que nos cuentes un poco de qué vamos a poder encontrar en ese festival y cómo eso pues va de la mano con todo esto que venimos conversando. Bueno, fíjate que para mí es fabulosa la experiencia de festival, porque es como una feria en donde tienes muchas posibilidades, ¿no?
Cuando tú vas a un taller de Tantra, es mágico y es un ejercicio de profundización, lo que haces en un taller de Tantra de 2 días, de 3 días. Cuando estás en un festival, la experiencia no es de profundidad, sino de expansión. Bueno, entonces lo que tienes en un festival es la posibilidad de experimentar muchas cosas de muchas partes. Lo que hablábamos hoy de los caminos y de esto que te acaba de decir, de la experiencia tántrica tuya es solamente tuya. Y allí vamos a ver más de 7 facilitadores con diferentes caminos, con diferentes experiencias, con diferentes abordajes, trabajando en diferentes temas. Entonces la posibilidad allá, y para mí lo que es mágico, es que tienes la chance de elegir entre muchas cosas, ¿no? Como que puedes vivir ese tipo de experiencias. Si eres mujer, vas a tener ciertos temas específicos de mujer y experiencias específicas para mujeres. Si vas en pareja, tienes experiencias de pareja fabulosas. Si vas solo, como soltero, también quieres explorar ciertas cosas, va a ser fabuloso la posibilidad, como todo el rango de posibilidades que te ofrece un festival, ¿no? Y obviamente a todas las personas, a todos los facilitadores los conozco y tienen un lugar muy especial en mi corazón. Todos somos muy cercanos, hemos tenido el chance de compartir experiencias por años, con algunos de ellos a María la conozco hace más de 10 años, cuando la primera vez que yo fui de un centro de meditación acá en Colombia con mi entonces esposa. Y claro, y es como que toda una experiencia, todo un camino de diferentes líneas, de diferentes abordajes, diferentes posibilidades, ¿no? Entonces tenemos cosas supremamente sutiles y meditativas, si así lo queremos, y elementos y momentos profundamente de gozo, de placer, y es como poder integrar lo que llamaba Osho Sorba el Buda, ¿no? Sorba, que es este gocetas, ¿no? Y el Buda, que es este meditador, y es como la fusión de los dos, tener estos espacios de profundo gozo, de hedonismo, de placer, de experiencia sensorial, y tener este espacio de profunda meditación, de elevación de la energía, de la conciencia, a veces incluso integrados. Entonces, de verdad, es como de verdad, un festival, es la posibilidad de tener como todo este repertorio en un solo lugar, ¿no? Condensado. Entonces, no tienes que elegir, voy a este taller o a este taller, no, o sea, ahí son actividades más cortas y fabulosas y muy, muy interesantes y divertidas todas ellas. Bueno, pues mira, dicho esto, yo quiero anunciarle a las personas que todavía siguen con nosotros eh, que hay una manera de ganarse unos descuentos y unas becas para el festival. Entonces, a las personas que les interese esto que hemos venido hablando y que de verdad quieran vivir un tipo de experiencia así de, digamos, como variada, y puedan como degustar distintos tipos de prácticas y de trabajo de sí y además como de camino espiritual, pues los quiero invitarlos al festival, al Dakini Fest del 11 al 14 de junio eh, de este año en Santa Marta, en el Hotel Estelar. Y entonces la manera en que esto va a funcionar, yo voy a otorgar tres, em, tres becas del 50% y 2 pases VIP. Los pases VIP son para las personas que son ya estudiantes de Dakini. Son estudiantes activos, son personas que digamos que hacen parte pues como de las actividades que hemos estado teniendo últimamente. Las becas del 50% van dirigidas a hombres especialmente que todavía no tengan contacto con la actividad de Dakini. Entonces, ¿cómo concursan por esas becas del 50% y esos VIPs? Concursan mandando un párrafo con una reflexión sobre qué es vivir auténticamente. Y lo mandan a mi correo electrónico, que es buitragoster@gmail.com, el que está poniendo justamente en pantalla César. Van a enviar un parrafito y nosotros vamos a hacer con el equipo de Dakini una lectura de respuestas. Vamos a escoger entonces las mejores. En las mejores, entonces, otorgamos esos 3 becas del 50% y 2 pases VIPs. Y para el resto de personas que hayan concursado, un descuento del 10% en el costo del festival. Súper. Quiero aclarar, los que son estudiantes de Dakini son las personas que están en los entrenamientos tántricos. Tenemos entrenamiento para parejas, entrenamiento para mujeres, entrenamiento para hombres. Y las personas que están en la formación de Sarva, que es un proceso de 2 años y medio, en donde cada semestre se va profundizando en un elemento y tenemos
diferentes actividades durante el semestre y cerramos siempre con un taller presencial, ¿no, Andrés? Sí, sí. Entonces, pues bueno, espero que aprovechen la oportunidad de ganarse esos cupos con descuento. Ese era como el gran regalo que teníamos para darles hoy a nuestra comunidad de Dakini y a las personas que nos estén escuchando y viendo también que se interesen por nuestra actividad. Sanmuki, pues mil gracias. De verdad que encantado de tenerte en este espacio. Muchas gracias por esa conversación. Yo me llevo hoy, digamos, como una formateada chévere respecto a lo que yo consideraba eran como los límites del Tantra. Y te agradezco por eso, por mover esos límites. Súper, súper. No vayas a coger a nadie a piedra igual, Andrés, por No, favor. lo prometo. Gracias, gracias. Pero bueno, no, de verdad para mí un placer, como siempre, pues estar en este espacio, compartir, hacer parte de esta comunidad y bueno, poder, como de verdad expresarme a propósito de vivir auténticamente. Cuando hablamos esta mañana, Andrés, y me decías como el tema y cómo era lo que íbamos a hablar, a mí me generaba mucha emoción y mucha como risa interna de picardía de wow, o sea, ¿cómo es eso de vivir tántricamente? Sí, porque no es algo que yo me planteé como, uy, voy a vivir tántricamente, no. Es más bien como vivir auténticamente y fluir y lo que te digo, con todos los rollos, a veces influencias astrológicas que tenemos todos, ¿no? De que está Mercurio retrógrado, que creo que ya por fin salió, no sé qué, pero es ver cómo seguimos en estas dinámicas y sin embargo todos tenemos algo que aportar y que compartir con todos los demás y todos nos nutrimos inevitablemente de todas nuestras experiencias e interacciones. Entonces, de verdad, qué gusto y qué placer estar acá. Gracias, Andrés, por conducir el programa tan gratamente. Gracias a César, que está ahí en cabina, acompañándonos en toda la producción. De verdad, un placer, un honor, Andrés. Muchas gracias. Listo, a ti muchas gracias. Bueno, antes de dar el cierre, yo recuerdo nuevamente qué es lo que estamos haciendo porque hay personas preguntando en el chat. Entonces, estamos otorgando 3 becas del 50% para el Dakini Fest más 2 pases VIPs. Las becas del 50% son para personas ajenas a la actividad de Dakini. Los pases VIPs son para personas que en este momento cursan alguno de los programas de Dakini. Mandan un parrafito con una reflexión sobre qué es vivir auténticamente. Lo envían a mi correo que aparece en pantalla, witragoster@gmail.com. Nosotros hacemos una lectura de esas reflexiones de cada una de las personas que quieren concursar. Vamos a seleccionar entonces las mejores. Las mejores entonces serán 3 becas del 50% y 2 pases VIPs. Para el resto de personas que concursaron, les podemos ofrecer el 10% de descuento en los costos del festival. Entonces, es eso. Y pues doy cierre al programa de hoy. Sanmuki, de nuevo, mil gracias por tu presencia aquí. Le voy a pedir entonces a César que pase el video ya como que da cierre a este segmento. Muchas gracias, Andrés. Gracias a todos y a todas las personas que se han conectado. Un placer estar acá. Chao, chao. Viene además con las personas que se registren a este festival presencial, viene un invitado secreto, especial, y viene un bonus que no se los vamos a anunciar aún. Es un bonus especial, solo para estas 80 personas que se van a registrar en este festival presencial. Recibirán un regalo. Y sabemos que habrá muchas personas que probablemente se queden por fuera. Entonces te invitamos a que garantices tu cupo esta semana. 31 hombres, 31 mujeres y 9 parejas, para que seas una de las personas, una de las 80 personas que estará con nosotros en esta playa privada, en Pozos Colorados, disfrutando de este momento único y absolutamente divino, para expandir nuestra conciencia, nuestra libertad y para reconectarnos con nuestra confianza. Regístrate ya, garantiza tu cupo y salta con absoluta confianza en lo que vamos a estarte ofreciendo durante esos días. 4 días, 3 noches de Dakini Tantra Fest en Pozos Colorados, Santa Marta. Garantiza ya que estás ahí con nosotros.
Muchos besos, nos vemos muy pronto y mucho amor para ti desde ya, viviendo esta experiencia. Gracias infinitas por confiar en nosotros. Mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio.